haciendo historia desde 2015, venimos publicando revistas que son las que están viendo ahí. Tenemos 27 revistas ya editadas y las tenemos ahí, bueno, distribuidas en unos CD que pues, quiera pasar a ver. Queremos agradecer también al espacio, ¿sí? Al Rey Ceballos por prestarnos el lugar, la sala, los equipos, bueno, toda la atención ahí de los compañeros. Que bueno, es un centro clandestino recuperado por los vecinos mismos. Y bueno, el puesto en valor, ¿no? Como sitio de memoria. Bueno, le proponemos en la charla a Gabriel López, Joaquín González, de Jóvenes con Palestina, y Bruno Galeardo, que es de PEAPI, que bueno, estuvo en Palestina hace poco, en la campaña de los campesinos. Ahora va a contar mejor. Así que bueno, le dejo la palabra. Muchas gracias por haber venido. Si quieres, antes que empecemos, ¿será que podemos hacer una ronda de presentación así mínima de cuál es nuestro nombre, si pertenecemos a algún espacio, a algún colectivo y cómo llegamos acá a través de cómo se enteraron de la información, de la actividad? Creo que está bueno que nos conozcamos. Si no, a veces venimos, escuchamos o hablamos y después, ¿y dónde quedó aquel compa que no sé qué, que me dijo esto, que me preguntó lo otro? Y después termina la actividad y nos vamos a salir todos disparados, así que a mí me parece que ahora que somos poquitos y somos muchísimos, a veces cuesta hacer ese diálogo más íntimo, pero en estas circunstancias me parece que vale la pena aprovechar el tiempo ese mínimo, una presentación. Mi nombre es Bruno, pertenezco al programa de PEAPI, que es el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel, por el cual viajé recientemente a Palestina, y también soy parte del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que también voy a echar un poquitito contando la experiencia del programa que fue el que me llevó a Palestina a hacer la experiencia en vivo, pero también contar un poquitito de qué se trata el comité, quizá también el que forma parte Gaby, y así invitarles también a que ustedes conozcan, se acerquen, participen. Bueno, si querés empezamos por allá, ¿quieren empezar con? Bueno, mi nombre es Mónica Escordamaina. Yo fui hasta el año pasado docente de la UBA de Historia Antigua de Oriente, pero nosotros en nuestra cátedra tratábamos de dar una imagen no solo antigua, sino concatenar, tratar de entender el Oriente de hoy para poder entender aquel Oriente. Entonces hemos hecho seminarios, algunos donde el señor Gabriel estuvo presente, cuando era un joven de Viñales, así que nos conocemos. Nos conocemos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Roxana, periodista de oficio desde hace años, retomo la carrera, así que periodista de formación, interesada por la causa palestina, y lo conozco a Gabriel, compañero de militancia del Centro Clandestino de Grupo, por su recuperación hace años. Bueno, Gracias. Hola, Liliana soy y estoy acá porque me enteré por redes sociales. Además de ser vecina y partícipe de la recuperación del centro hace algunos años atrás y militante por la Revolución Socialista, actualmente en la Liga Socialista Revolucionaria. Bueno, mi nombre es Florencia, soy estudiante de último año de Historia de Joaquín González. Hace poquito me venía a Jóvenes por Palestina con Gabriel y bueno, por eso estoy acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika, yo soy compañera de la Facultad de Pablo y estudio Historia y formo parte de un colectivo de un bachillerato popular en la Villa 21-24, junto con él también. Gracias. Virginia, mi nombre, soy del área de salud, nada que ver con todos ustedes. Y me interesa la causa y me interesa por Gabriel. Gracias. Bueno, mi nombre es María, yo no soy de Buenos Aires, soy del interior, también soy de tu gremio, así que no estás sola. Y Yo también soy enfermera, ¿no? bueno, ahora dos países. Y bueno, sigo por mi origen sirio, me solidarizo y me intereso con lo que está pasando por los palestinos y con las redes sociales, obviamente desde que lo publican y aquí estoy. Gracias.
Facultad de Farmacia y Química de la UBA. Milito últimamente en el movimiento indígena de Argentina. Así que previo a eso ya venía acompañando la cosa palestina, que no pueden encontrar y dejar de encontrar similitudes entre lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, el Estado argentino con respecto a las cosas originarias y el caso de Israel con respecto al pueblo palestino. Así que básicamente también trato de dar diferentes espacios, poquito independientemente, pero trato de ocupar diferentes espacios que conozco, originales y otros colectivos. Bueno, mi nombre es Eduardo, vecino acá al frente. Vecino hace poco, de hace 5 años. Y a veces me cruzo para ver cuando hay algún evento. Bueno, acá estoy. Gracias. ¿Presentación? Perdón, sí, se van a llamar a punto de llegar tarde. Gracias. Me llamo Leonardo. Nada, principalmente antifacho, sin ninguna corriente específica y nada, trato de mantenerme informado de todo lo que está pasando. Me llamo Anelka, soy docente de historia. Sí, yo me llamo Sonia, recientemente recibí de historia, como te conozco, por banda contemporánea, hemos visto de eso, pero en el tema de Palestina nunca vi nada en la facultad y bueno, me interesa sobremanera el tema porque me parece una evaluación lo que está pasando. El otro día cuando estuve en el embajador, hablando ya, Sí, y también lo vi, que me parece que también te conozco de la facultad, de haber cruzado Oriente juntas, y bueno, acá estoy. Yo me llamo Gustavo, soy un trabajador interesado por la política y la historia y por el trabajo de Me toca presentarme, ya me presento Pablo. Bueno, Gaby, para los que me conocen y los que no me conozcan también, profe en el Joaquín y en Filo, con Mónica también. Hemos dado en Filo mucho tiempo un seminario especial sobre el tema palestino. Y así, desde que empecé mi militancia socialista, pero a la vez siempre ligado con el tema Palestina. Y me pareció muy afortunada la invitación que iba a hacer de Pablo de Boya Custodia, y más estar en este lugar también, en el primer centro con el tema de extensión. Me parece que viene la mano para charlar lo que pasa. Nos convocó Pablo en función de lo que está pasando en Gaza. Al 30 de marzo comenzó lo que es la marcha del retorno en Gaza, ¿sí? Vamos a hablar de eso. Y hay un cerco evidentemente mediático que surgió, se vio en los medios esporádicamente aquel viernes 30. Salvo por esta imagen que traigo, una imagen que está estetizada porque las cosas que se ven en Gaza hoy son espantosas. Y este es un niño de 14 años que fue asesinado por un francotirador israelí en la franja de Gaza teniendo 14 años, ¿no? Desde el 20 murió el asesinato, el 20 de abril, y todos los viernes hoy, también tratando de meterme e intercambiar con compañeros también del Comité de Solidaridad Argentino con Palestina, son 800 los heridos al día de hoy. Hay 3 nuevos mártires que ya suman 45 en total, ya 42. Y con una particularidad, digamos, de estos mártires. Son todos asesinados hasta este momento eran por francotiradores, ¿no? Que se apuestan sobre, vamos a describir un poco lo que es Gaza, se apuestan sobre la franja de Gaza en el borde, en el vallado, y disparan como, no sé si algunos tienen la imagen de la película La lista de Schindler, cuando Nazi está en el balcón y dispara a salva, justamente dentro de lo que es una celda a cielo abierto, que es lo que es Gaza, ¿no? Se apuestan ahí y disparan, especialmente no disparan a matar, disparan a las varillas. O sea,
disparan para crear inválidos permanentes, ¿sí? Y disparan también especialmente a médicos y enfermeros. Llevan en sí más de 9 enfermeros y 10 médicos que son asesinados mientras socorren a los más de 800 heridos al día de hoy, ¿no? Y hubo una nueva modalidad, me contaba Paula, que es el disparo de las bombas de gases lacrimógenos, ¿no? Directamente al rostro, ¿no? O sea, la brutalidad es gigantesca lo que se está manifestando, pero a pesar de eso hay una resistencia. Uno de los heridos en las rodillas. A pesar de eso sigue la resistencia. Hasta el 15 de mayo, que es el día de la Nakba, que se cumple 70 años de la Nakba, que es el recordatorio de la tragedia palestina, el momento a la vez en que se crea el Estado de Israel, que implica la consumación de la expulsión de 750.000 palestinos. En ese momento los palestinos eran 1.300.000 aproximadamente, en el año 48. Entonces, lo que vamos a tratar de charlar brevemente, por lo menos tratar de exponer para dar una idea de qué es lo que está pasando en Gaza, es también a pedido de Pablo, digamos, historizarlo un poco y traerlo al presente, ¿no? O sea, lo que vemos es tanto la barbarie sionista, lo que representa el Estado de Israel, como lo que representa también la lucha de lo que están pidiendo el derecho al retorno. No es más ni nada menos que el cumplimiento de la resolución 194 de las Naciones Unidas, que da el derecho al retorno a los palestinos expulsados en 1948. O sea, están pidiendo el cumplimiento de una institución internacional, digamos, ¿no? Que es negar la libertad de Israel. Estas son justamente la gran marcha del retorno en Gaza. Desde acá se apuestan los francotiradores es una marcha que es absolutamente pacífica, con banderas, se apuestan en los 200 metros, 300 metros del vallado, y desde ahí, o sea, esta marcha absolutamente pacífica está haciendo peligrar al Estado de Israel. Esto es Gaza. Gaza es un territorio de tan solo 365 kilómetros cuadrados. En una geografía absolutamente desértica originalmente, ¿no? Da al Mediterráneo, pero el Mediterráneo le es vedado surcar, digamos, tan solo pueden acercarse tan solo 6 millas náuticas, que son 11 kilómetros, hasta ahí pueden llegar las barcazas palestinas para acceder al mar, un mar que está absolutamente contaminado. ¿Por qué? Porque justamente, vamos también el PIB, digamos, de hace 11 años que esta franja de Palestina, la franja de Gaza, que habita a 1,5 millones de personas aproximadamente. O sea, tomen la dimensión, ¿no? Es un territorio más, o sea, fuera del obelisco hasta un poco más de San Isidro, San Fernando, una franja muy estrecha, con casi ningún recurso, más que el mar, ¿sí? Que la población de Gaza, 11 años atrás, su principal ingreso estaba dado por el cultivo de flores, vendían flores para el mercado. Bueno, hace 11 años está absolutamente encerrado. No puede nadie entrar ni salir de Gaza, ¿sí? Tanto cerrado por Israel como cerrado por Egipto. Hay que tratar de pasar los 11 kilómetros, es absolutamente disparado, hundido, cualquier barcaza. Decía que está contaminado el mar porque después de las 3 guerras que llevó adelante, bueno, más que guerras, justamente ataques, ¿no? Masacres, llevó adelante el Estado de Israel. Toda la infraestructura civil, incluido justamente los desagües y las cloacas, están absolutamente deshechos y por tanto hay una contaminación absoluta del mar. En esas condiciones, digamos, ¿por qué hay 1,5 millones de personas ahí? Que siempre hubo, digamos, muchas veces se naturaliza, ¿no?, la existencia de Gaza. Y tiene su origen justamente en lo que es la Nakba, que se recuerda ahora el próximo 15 de mayo.
es la destrucción de la sociedad palestina previa a la constitución del Estado de Israel. ¿Sí? Palestina era un territorio que estaba bajo dominio del mandato británico, era uno de los tantos territorios colonizados por el imperialismo británico, como fue la India, como lo fue tantos otros lugares. Lo que tenía la particularidad este territorio es que su ubicación estratégica. ¿Sí? Palestina se ubica en la costa oriental del Mediterráneo, cerca de lo que es conocido como el Canal de Suez, y por tanto pasa obligado, estratégico, hacia el Mar Rojo y por tanto hacia lo que es las riquezas de la India y el Océano Índico, a la vez como justamente es puente Palestina, como ha sido históricamente, entre pueblos, porque justamente da el norte de África, lo mal llamado Medio Oriente, y también lo que es Anatolia, que pasó a Europa Oriental. Por tanto es un lugar, digamos, que es puente entre culturas, pero también si hay un establecimiento de un enclave colonial y militar, puede ser un lugar de división, de fragmentación del mundo árabe, como justamente estamos viendo en estos momentos, con Siria, con Irak, etc. ¿no? Entonces, lo que hubo ahí por parte del imperialismo británico es una unidad con un movimiento, que es el movimiento sionista, que da origen al Estado de Israel, que es un movimiento absolutamente chauvinista, nacionalista, racial, propio de lo que es la época de fines del siglo XIX, que surge en el centro de Europa, ¿no? Que pretende un Estado exclusivo. Un Estado exclusivo para los que se reconocen como judíos, no hace falta que sea religioso, pero sí un derecho exclusivo basado en una lectura, ¿sí?, literal de la Torá, ¿no? O sea, este territorio nos pertenece porque nos lo dio Dios, o sea, nuestro Dios, no Dios, el Dios de ese pueblo. Por tanto, cualquiera que habite ese territorio, ¿sí?, debe ser expulsado. O sea, se pretende el Estado de Israel es un Estado exclusivamente para judíos, y eso es lo que llevó adelante justamente en 1948 bajo el amparo internacional, haciendo la vista gorda al mundo hacia lo que pasaba con los palestinos, y todos los puntitos que ven ahí en negro son pueblos y ciudades palestinas que fueron arrasadas y destruidas, así como urbanicidio también, con todo lo que implica culturalmente, ¿no?, de legado cultural, ¿no? Esas personas tuvieron que huir, andar por el opuesto del camino. Muchos, justamente un símbolo palestino es la llave, ¿no? Muchos iban con su llave con la esperanza de volver, digamos, porque milenariamente, como decía, un pueblo que era puente de cultura, también sufrió muchas invasiones, siempre un Estado o una clase dominante venía y se ponía por arriba y volvía a explotar y a oprimir a la sociedad existente, pero no la colonizaba. Digamos, muchos palestinos se fueron con la esperanza de, bueno, me refugio con un pariente, me voy a una colina, me voy a un lugar más seguro y vuelvo después, ¿no? Esa era la esperanza. Bueno, pues en este caso el proyecto sionista justamente lo que impide es eso, el retorno de los habitantes originales de la tierra. Por eso tanta relación tiene con los pueblos originarios latinoamericanos, ¿no? O sea, es un pueblo originario más, un pueblo palestino, ¿no?, que se había visto usado, invisibilizado, después oprimido, silenciado y negado, ¿no? Negado a sus derechos. Los habitantes de Palestina, su origen, digamos, son más del 50%, son 56% son refugiados de esos pueblos. Pueblos que ya no existen o fueron cambiados y ahora existen con un nombre hebraizado. ¿Sí? Tel Aviv no existía, era Tel Aviv, ¿sí? Un nombre árabe, digamos, fue destruido Jaffa, fue construido Tel Aviv sobre un pueblo palestino, ¿no? La idea nacionalista es, bueno, acá no existía nada, es un desierto. Lo que está justamente demostrando Gaza, con ese número de población que tenía, que había habitantes que tenían su cultura,
propio desarrollo, su aspiración de constituirse como un Estado. Fueron obligados a establecerse en estas carpas, después se transformaron en villorrios y los campos de refugiados, y eso es Gaza, ¿no? Un gigantesco campo de refugiados, como hay campos de refugiados en el resto de Cisjordania y en los países árabes. ¿No? Acá vemos que la población palestina hoy se calcula en los 6 millones, ¿sí? Muchos, alrededor de 2 millones viven en lo que es el West Bank, ¿no? Cisjordania. Muchos viven en Jordania, Siria y el Líbano, sufren también en las convulsiones que viven esos pueblos, y muchos viven también en lo que se conoce como los palestinos del 48, que es el mismo Estado de Israel. Esta idea del Estado de Israel ser un Estado exclusivo en el 48 no lo pudieron conseguir. El 20% de la población del mismo Israel es palestina. ¿Cómo Viven negados de derechos. Es más, no se les llama palestinos, se les llama ciudadanos árabes israelíes. O sea, tienen un carnet de identidad donde no se les reconoce la nacionalidad, porque hay una sola nacionalidad, que es la israelí. Ellos no son israelíes, porque son judíos. Entonces, son ciudadanos de Israel, no son nacionales de Israel. ¿Sí? Muchas veces un árabe israelí que se va de Israel no puede regresar porque no va a tener absolutamente la posibilidad del pasaporte. O sea, viven una cantidad de irregularidades, por ejemplo, no pueden tener el derecho a propiedad, porque la propiedad es dada por Dios de la tierra. Entonces, solamente de propiedad se le reconoce a un judío. Entonces, no tienen posibilidad de construir una casa para sus hijos, etc. Y muchas veces, sobre todo en Jerusalén, solo se expulsa, no tienen posibilidad de. Si hay cualquier pregunta, sí, yo tenía una. Dale. Con respecto a que, no sé si escuché bien, dijiste que la cantidad de ciudadanos israelíes provienen de orígenes palestinos. El 20% de los ciudadanos de Israel son palestinos. Pero se les niega, por ejemplo, pueden votar, pero no pueden constituir partidos. Constituían partidos ahora, pero una ley establecida hace 2 años obliga a que todo partido político jure el carácter judío del Estado de Israel. Y se le prohíbe a los palestinos el derecho a recorrer la Nakba, a hacer marchas, conmemoraciones, porque están traicionando a Israel. Un buen ciudadano es israelí si no reconocerse el carácter judío, el derecho eterno de. Sí, y hay una negación de identidad palestina dentro del Estado de Israel, a nivel educativo, a nivel de salud, en todos los niveles hay una desigualdad y hay una injusticia que se la vienen sufriendo desde hace 70 años de la constitución del Estado de Israel. Hay algo como que es muy irónico, ¿no? Que es que su documento de identidad es de otro color. Sí. Entonces a mí me viene a la cabeza a los judíos cuando les hacían poner la estrellita. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, el solo hecho de mostrar el documento de identidad está identificándote como distinto. Lo mismo que ocurría en otra época. Entonces a veces cuando alguien dice que el Estado de Israel es nazista, hay mucha gente que se enoja. Entonces yo le contesto. Digo porque considera con la identidad. Y ese es, para cerrar este tema, digamos, para abrirlo otra vez, pero este carácter, el ADN del Estado de Israel, que es un Estado xenófobo, digamos, y que expulsa a cualquiera que no se reconozca como judío, lo que lleva es a plantear los políticos que viven una bomba, ¿no? Una bomba demográfica, ¿no? En cualquier momento le puede estallar. ¿Sí? Entonces, permanentemente lo que crean es la idea del terror, ¿no? Los palestinos son sinónimos de terroristas, la partida árabe musulmán es terrorista, y por tanto el palestino es una bomba, inclusive antes de nacer, ¿no?
Por eso uno de los objetivos también es la panza de las mujeres. Una bala a 2 personas. Cuando quiso gestionar la camisa de padre. Sí, la limpieza étnica, basta de las estrategias, digamos, de eliminación de cualquier cualquier hecho que implica algo palestino, digamos, diferente a lo que ellos aspiran como Estado, como nación. Una de las casacas o caneras que tienen la brigada de francotiradores era el objetivo con una mujer embarazada. En realidad también tiene que ver con que la tasa de natalidad israelí es muy baja en comparación con la palestina, y eso es muy preocupante. ¿Sabes a qué se debe que la tasa de natalidad israelí sea tan baja? Una vez yo le pregunté a una persona y me dijo, es nuestra única resistencia, ser muchos. La palestina, pero ¿por qué es tan baja eso es como bastante lógico, pero ¿por qué es tan baja la ¿Por qué te israelí? explico? El pueblo israelí que vive en Israel, por decírtelo así, es fundamentalmente occidental. Hay muchos nacidos allí, pero sus orígenes son occidentales. Entonces, la forma de vida y un montón, vos podrás corregirme si tiene mucho que ver con las sociedades desarrolladas. En el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos y demás, las tasas de natalidad son bajas. En los países subdesarrollados son muy altas. Entonces, hay un escritor que en este momento no me acuerdo que dice: Israel es occidente en oriente. Entonces, esa sería una explicación sociológica desde el lugar de por qué hay esta diferencia de tasas. Si querés agregar así. No, igual eso va a ir capaz que cambia un poco, digamos, porque los últimos, sobre todo, bueno, la caída del muro de Berlín, digamos, lo que implicó es una masiva migración de rusos a Israel con otra tasa de natalidad, y lo que hubo de los últimos 15 años aproximadamente es una gran inmigración de fanáticos de ortodoxos, y que van especialmente a los territorios colonizados de Israel, a Cisjordania, ¿no? Y ellos tienen una alta tasa de natalidad. Sí. Bueno, pero eso tiene un doble problema. Tiene un doble problema. No son occidentales, son occidentales. Claro, pero ¿cuál es el doble problema? Los ortodoxos, sus hijos, no participan del ejército. Y además, el Estado, por ser religiosos, está obligado a mantenerlos. Entonces, a ver, son muchos, pero los tenemos que mantener. Sí, son muchos, pero no participan del ejército. Pero ahora me parece que tenían que empezar a participar. Los Bueno, hubieron muchas manifestaciones donde inclusive creo que estaban intentando separar lo que es el judaísmo del sionismo. O sea, nosotros somos judíos ortodoxos, no somos sionistas invasores o por lo menos fue lo que yo lo planteo. No, pero sí existe. Yo estaba allá a veces en Jerusalén caminando, porque a veces teníamos algunos espacios de formación. En Jerusalén, bueno, no es que viví el tiempo que estuve, ya le contaré, en Jerusalén, pero cuando nos tocaba a veces manifestaciones de los ortodoxos que era porque no querían que el Estado les exija ir a ser parte del servicio militar, que es algo que la sociedad misma, y creo que a través de los medios de comunicación y la influencia también de que vende que son pocos en comparación, y también con esa cuestión de que van instalando la amenaza de la bomba demográfica, ellos necesitan una mano de obra también para sostener todo ese estado, digamos, de opresión, necesitan gente, capital. Entonces ahí van buscando las alternativas. Entonces dijeron, bueno, esto está buenísimo que recen, que lo que sea, pero también tienen que ponerse un trajecito y salir a la cancha. Y los otros se ponen... Yo cuando estuve en Tel Aviv lo que vi era manifestación de judíos que estaban en contra de que los ortodoxos no participaran del ejército, porque sentían que con sus impuestos y con la vida de sus hijos estaban manteniendo un subestado dentro del Estado. Entonces ahí hay como... Lo que pasa es que también yo creo que de todo esto hay una cuestión mediática que no tenemos que olvidar. O sea, ¿qué información nos llega a nosotros? ¿Desde qué lugares?
¿Qué es lo que vemos o escuchamos que nos permiten ver o escuchar? Acá mismo en la Argentina ocurre lo mismo. Imagínense desde allá hasta acá, ¿no? Bueno, yo para terminando con la descripción un poco de Gaza, bueno, esto es también el ataque, decía, surgió 3 ataques, 3 semanas, durante 3 semanas en el 2009 fue bombardeada Gaza por primera vez. 2 semanas duró el ataque en 2012 y 51 días el más cruento en 2014, ¿no? Lo vemos en los últimos. En sí, en esa sistemática destrucción de todo lo que existía en Gaza, en la infraestructura civil, siempre se planteó a la vez esta falsa idea de guerra, ¿no? Como si fuera justamente 2 ejércitos o 2 estados y 2 bandos en contraparte, cuando vemos claramente que es sociedad civil desarmada, ¿sí? Palestina, frente al 4º ejército más poderoso del mundo con la última tecnología. Estaba circulando una imagen justamente de chicos palestinos corriendo ahí en la frontera de Gaza y un misil cayendo sobre ellos que valía 60, no me acuerdo la cifra, pero mostraba chicos que tiran una piedra como máxima capacidad de destrucción frente a un misil que vale 1 tonelada de plata, lleva un avión que vale 1 tonelada de plata, que consume 1 tonelada de combustible y que mantiene una industria, ¿no? O sea, una característica también que llevó adelante el Estado de Israel es ser uno de los principales exportadores de armamento que estamos comprando. ¿Sí? El nuevo gobierno, el anterior un poco, pero este sobre todo, hay una clara asociación. La ministra de Seguridad fue 2 veces a Israel, ya antes era ministra del Estado de Israel, y están comprando lanchas para surcar el Paraná, pero también para los radares de las fronteras, pistolas Taser, etcétera, servicio de inteligencia, hay una clara intervención, y el Estado de Israel vende su producto como probado sobre el terreno. Cada masacre que hacen en Gaza justamente le sirve para probar nueva tecnología militar. ¿Se sabe que el armamento es estatal, el que se vende, o es de alguna empresa privada israelí? Bien, buena pregunta. Las 2 cosas, digamos. Hay una íntima relación entre lo que son las industrias propiamente del complejo militar israelí con las centralmente son privadas, asociaciones privadas que actúan en relación. Y no solo empresas privadas, sino universidades. ¿No? Las universidades también son campos de investigación tecnológica en los sectores. O sea, la academia no es Sí, lo vemos en Estados Unidos, con Massachusetts Institute of Technology, tiene un campo de investigación bastante fuerte ahí, con las universidades, la Berkeley Kennedy de California también, pero sí tienen las universidades allá, realmente están muy vinculadas a la seguridad. Por eso, después voy a hablar del BDS, que es un movimiento de la sociedad civil palestina, que una de las cosas que busca es que las universidades argentinas o los institutos de formación, etc., no tengan vínculos con las universidades argentinas, ¿no? Realmente porque no son parte del intercambio académico, sino son parte de lo que sería avalar el rol que tienen en función del desarrollo de la comunidad. Uno de los argumentos que siempre se utiliza para atacar a la población civil son la idea de pueblos humanos. Idea de cómo puede ser que se mate indiscriminadamente y no se tenga empatía, ¿no? Eso yo creo que me pregunto. O sea, en este caso, como en el caso con los mapuches, como en cualquier caso, ¿no? Con el pueblo kurdo, ¿cómo hay del otro lado alguien capaz de disparar y matar a alguien del pueblo más desarmado? Porque hay también Mónica me puede ayudar, digamos, con el pueblo palestino, como fue con el pueblo árabe, como fueron los pueblos colonizados, como son los pueblos justamente originarios, hay una deshumanización, ¿no? O sea, para ellos, el ministro Avigdor Lieberman, que es un fanático, digamos, sionista,
plantea que en Gaza, piensen esto, 1,5 millones de personas son todos culpables. O sea, no hay inocentes en Gaza. Por eso se justifica asesinar a una persona. Acá te puedo ayudar una mano con palabras de Noam Chomsky, que dice que no hay nada mejor para dominar a un pueblo que el miedo. Entonces, aquí hay una política en la que se establece que, perdón, ¿cómo es tu nombre? Cristian. ¿Cómo? Cristian, esto vos lo vas a sentir en carne propia. Acá hay una política del Estado, mediática, en donde todo palestino es un terrorista. Y no te confíes de las mujeres, porque quizás eso que vos ves que es una panza, es una bomba. Si vos taladrás el cerebro continuamente a través del miedo, es la mejor arma. Entonces, vos perdés la mirada del que te está mirando, porque lo único que le tenés es miedo, porque es tu posible enemigo que te puede atacar. Entonces, no hay un ser humano enfrente. No es un ser humano, es un terrorista. Esa misma construcción la estamos empezando a vivir nosotros como sociedad con respecto a los negros. Bueno, yo soy santiagueña, nacida en Santiago y esa es mi gente. Te puedo arrancar un poco si escucho decir negro de alguien. Pero aquí yo veo la gente de esta ciudad que dicen, que si vas a un negro seguro te va a robar, el negro te va a robar. Y vos sabés, yo un segundo les voy a contar lo que me pasó el otro día en la parada de ómnibus. Un señor pedía, ¿no? Y se arrimó y me dice, ¿usted me puede dar? Mira, le digo, ¿te puedo dar 10 pesos? Le digo, te ayudo con 10 pesos. Y él se quedó así como a 3 metros y me pareció raro. Y me dice, no, dice, pero yo no me voy a arrimar para que usted no tenga miedo, dice, de que yo lo robo. También hay una auto estigmatización, ¿no? O sea, lo estamos viviendo nosotros como país. No solo. Bueno, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Y con el muchacho que ahora no me acuerdo el nombre. Es una estigmatización de que el mapuche, a ver, que son terroristas, o sea, las pelotudes que dijo Michetti, de que tenían lanzas. O sea, ¿qué impunidad? Bueno, pero hay una impunidad para hacer eso. Entonces, bueno, se pierde la humanización del otro. Claro, por eso te digo de que lo que estás diciendo del miedo, sí, aquí también la gente tiene miedo. Es el miedo, el miedo funciona perfecto. Y no lo digo yo, lo dice este escritor que se llama Noam Chomsky. Igual quería agregar, aparte del miedo, creo que también total desconocimiento, ignorancia inculcada, salvajía, el sistema educativo, por supuesto, es el principal responsable del Estado. Por supuesto. El hecho por más de lo dicho de Michetti o de Bullrich, no se podría haber dado este sin consenso propio de la sociedad, acondicionado por los medios y medios del Estado. O sea, si me pregunto de los procesos o de la historia de los pueblos originarios de acá, hay mucho más información para responder. Una Cuba, Nikkei, Yemen, Cahuesca, Tinapé, Tiragá. De los pueblos de otros territorios que seguramente sean egipcios, no sé, el Estado romano, el Estado griego, el otro viste la historia del pueblo inglés, del pueblo ruso, pero o sea, te das cuenta que un colonialismo mental totalmente intencional. Totalmente. Y es desarraigado del territorio que estamos. O sea, capaz me dice lo que le ha visto el pueblo de Gandhi hace muchas Y hablamos del holocausto judío y no hablamos del holocausto de los pueblos originarios. Y ese tipo de cosas, esa ignorancia, ese desconocimiento, esa falta de vinculación de hablar siempre del pasado del pueblo original como si no hubiese ya terminado todo. Se puede ver alrededor a la gente que trabaja de obrero, de la construcción, de campo, los cartoneros, la villa miseria, la mayoría se ve como yo, más que todo, los mineros de Turbio, que son la general, yo fui a la tierra de comercio de la mayoría de años. Seguramente tienen raíces de mapuches o de norte,
no es algo alienado, es algo que se vive, está totalmente presente. Pasa que institucionalmente es un relato como que si yo no existiéramos, y estamos muy vivos y muchos no se reconocen ni viven, porque se avergüenza de reconocer. Por eso mismo este concepto de grabar, es un valor de campaña. Y el concepto de campaña al desierto se sigue enseñando. Sí, también, eso de la conquista, pero eso creo que es propio del sistema educativo, fomenta este tipo de pensamiento y falta de empatía. Hace poquito se editó acá en Argentina, ¿no? Un material que cuenta un poco, y hay una investigadora, que no me acuerdo de qué nacionalidad es, que hizo como una investigación propia sobre cómo la educación en Israel digamos, trata el tema palestino. Entonces hizo todo un material y con los libros de texto, y fue haciendo toda una sistematización, un registro, y bueno, y viendo eso, cómo le van inculcando desde bien chiquito, a través de la educación, pero también a través de la familia, a través de los medios de comunicación, a través de todo, todas las señales, todas las imágenes que uno ve desde pequeños, es la naturalización de un estado militar, de una permanente amenaza de cualquier, digamos, cosa diferente, y bueno, diferente en general ya lo catalogan, ya te dan bien pautadas las características que tienen diferentes. Entonces creo que es importante recuperar esos materiales que tratan sobre todo lo que estamos hablando. Sí, en YouTube se puede encontrar el Sí, trabajo. yo no me acuerdo el nombre, pero creo que Sí, es, sí. Una pregunta. Sí. ¿Qué hay de cierto en el tema del RAM argentino y el RAM chileno con la cuestión de los judíos en la Patagonia? O sea, porque la estigmatización del terrorista mapuche está, bueno, comentada por este gobierno, en Chile también, en Chile hace rato. ¿Y qué hay de cierto en eso con las tropas que, bueno, yo lo veo en las redes, no sé si de judíos que aparecen en Bariloche, que vienen a hacer una especie de fin de servicio militar o por el estilo en Bariloche? En función de lo que dijo el otro día el embajador, que era un proyecto de la Patagonia también. A ver, es cierto que Teodoro Herzl, fundador del Estado de Israel, digamos, el ideólogo de Israel, tiene un capítulo es un folleto, no ni siquiera es un gran libro, teórico, nada, pero es un folleto, pero que dio vida al movimiento sionista, que decía Israel o Argentina, ¿no? Pero lo planteaba en este tono, digamos, en esta idea de que los pueblos del mundo, para un europeo como era él, digamos, están vacíos, a pesar de que haya gente, digamos, están vacíos para ser colonizados. Bueno, ¿cuál es un territorio vacío? Argentina. ¿Cuál es un territorio vacío? Lo que era la antigua Palestina, ¿no? O Argentina. Lo que es claramente que ahí el proyecto sionista se unió con la idea de, bueno, nosotros esta es nuestra tierra, digamos, dada por Dios, entonces eso cobró fuerza. Esto nos lleva a decir que en Argentina, digamos, no existe un proyecto sionista. ¿Sí? Es otra cosa. Sí, el sionismo tiene un proyecto a la vez internacional, que es utilizar a los gobiernos, ¿sí? Y apoyarse sobre todo en los países poderosos del planeta, Estados Unidos, antes fue Gran Bretaña, para poder sostenerse. Y sobre todo impedir cualquier crítica a su proyecto colonialista, ¿no? Por eso se amordaza con el tema del antisemitismo. Cualquier crítica al Estado de Israel sería antisemitismo. No puedo tocarlo. Eso es así. Otra cosa es que haya un proyecto de colonización, porque su proyecto de colonización es en tierra palestina, ¿no? Lo que sí vienen a todo el mundo, así como vienen al sur argentino, como puede verlo en lugar de vacaciones, también van a la India o van a otras partes. Lo que se encuentra es con un joven de 22, 23 años, que estuvo 3 años en el servicio militar obligatorio, estuvo en un puesto de frontera así, ¿no? Sí. Parando o vapuleando, o sea, ninguneando, vienen con una violencia terrible, y acá es con una lógica de somos nosotros que nos comemos al mundo, y así se comportan, ¿no? Y así es que son insoportables en los lados, para mucho. En el hostel pasó, no hace falta irse al sur, digamos, pasó en Marizas este verano, digamos, ¿no? Que un dueño de un hostel los echó por... ¿En Uruguay? En Uruguay. Y después lo acusaron de antisemita y fueron y tiraron el hostel abajo porque en Marizas no se puede tener supuestamente construcciones
la playa. ¿No? Ese es el poder del lobby sionista. Lo que busca el lobby sionista es tener poder mediáticamente, en los políticos, ¿no? Y convencer a la sociedad para callarla, no tanto como un proyecto. Obviamente lo que hay ahí con el RAN es esto, la invención. ¿Quién habla del RAN ahora? Hay una invención de un enemigo ficticio que sirvió para justificar el asesinato, ¿no?, de dos compañeros, la estigmatización, seguir estigmatizando un pueblo. Y es bueno, digamos, traerlo a colación lo que estamos charlando porque no hay que ver que siempre tratamos de decirlo, no hay que ver lo que pasa a los palestinos, le pasa solo a los palestinos, y allá lejos, bueno, nos solidarizamos un rato cuando caen un par de bombas y lo vemos totalmente alejado de nuestra realidad. No, todo lo contrario, no solo que estamos comprando armas, tecnología militar, demás. Y están adiestrando gente, llevan tropas nuevas. Están adiestrando a la bonaerense, a la federal. Estamos también comprando un sistema de pensamiento y de acción política, ¿no? Hay una fascistización de la sociedad donde se segrega y se construye un opuesto absolutamente negado, ¿no?, al cual hay que contener, si no se contiene se destruye, la construcción de cualquier segmento que no esté de acuerdo con la ideología dominante se construye y se la demoniza, y también una forma de hacer política, ¿no? Eso es lo más peligroso, digamos, que se reproduce en todo el mundo, ¿no? No se ve solo en Israel, se ve en Francia, se ve solo en Estados Unidos. Por eso, nosotros, para recuperar y terminar, digamos, acá, en Gaza uno de los que terminó con la pierna destrozada fue un jugador de fútbol de la selección palestina, ¿no? Y nosotros acá en Argentina estamos como el Comité de Solidaridad, como muchos otros compañeros a lo largo del país, estamos llevando la campaña Argentina no vayas. Argentina ahora va, en la selección argentina va a jugar un partido amistoso en Israel, ¿sí? Y decimos que no vaya para justamente no blanquear ese Estado sionista, digamos, este Estado genocida, que está haciendo este genocidio gota a gota. Así como le dijimos a Natalia Oreiro, le decimos a artistas, demás que no vayan, estamos buscando que tampoco las empresas israelíes vengan a Argentina. Hay un proyecto nuevo de nuevo Mercorot, que es la empresa de aguas estatal israelí, de volver a potabilizar el agua de la provincia de Buenos Aires, porque implica un negociado gigante, digamos, pero a la vez, digamos, también de intención, ¿no? De poner un pie. Y lo que decimos con esto, en esta campaña, también buscamos de establecer esto, lo que decíamos antes, los límites, ¿no? Lo que pasa en Argentina, lo que pasa también en Palestina, y tratar de replicar la campaña que llevó el pueblo sudafricano que terminó con el arma. Creemos que solamente los palestinos no van a poder lograr, justamente, solos no van a poder. Necesitan de la solidaridad de los pueblos del mundo, esa hermandad y ese cariño de los pueblos del mundo, y necesitan también principalmente que aquellos que se reconocen de la religión o identidad judía digan: no es mi nombre, el Estado de Israel no me representa, y apoyo al pueblo de Palestina. ¿Y ese es un porcentaje alto de que se diga? Hay grupos, hay una crisis de identidad también judía, pero más allá de eso hay movimientos como, por ejemplo, acá en Argentina también hay judíos, no es nuestro nombre, tiene un nombre ahora que se llama... ¿Y en Israel? Y en Israel hay. Yo me acuerdo con lo de Zimmerman, que escuché que había un sector que suponía lo que estaban haciendo. Hay bastantes, pero son silenciados, son perseguidos. Y una pregunta, ¿por qué mucha población palestina se refugiaron en Chile, que hay una gran comunidad y además la creación de libros? Eso viene de antes, digamos, viene de la época en que, para no decir que el pueblo argentino bajó de los barcos, no porque se presidente, pero sí tiene un porcentaje importante, digamos, de población inmigrante y migratoria del área de los pueblos cerca del Mediterráneo, del sur de Europa, que son los pueblos pobres en fines del siglo XVIII, bueno, el pueblo palestino, entre ellos como los libaneses, los sirios libaneses, también sí, viajaban, digamos, no sé
no encontraban tierras acá y estaban en el interior. Bueno, en el caso chileno, los palestinos fueron directamente a Chile y nada, esas corrientes migratorias que a uno le empieza a ir bien, va a buscar a sus parientes, a sus Además, hay las corrientes migratorias en todo el mundo. Todos se han ubicado, pues se han venido en las zonas calientes. Hace poco nosotros, no sé si vos viniste a una reunión que hicimos del Comité Kurdo de Solidaridad, y ahí había un grupo de gente sirio-libanesa que preguntaban si era lo que preguntaste vos. Y lo que ellos decían es que, así como ocurrió en la Argentina, existe también un proceso de familiarización, que consiste en que, por ejemplo, miembros de la aldea viajan a determinado lugar. Claro. Cuando se asientan, van trayendo a sus parientes y sus parientes van trayendo a su aldea. Y eso ocurrió en el nordeste argentino. Y vos sabés de que los pueblos son réplicas de los pueblos. Mi pueblo es una réplica del pueblo de mi abuelo en Siria. Por eso lo contaba, que es como que se traslada no solamente a nivel individual, sino que lo hacen a nivel familiar, claro, siguiendo una lógica, incluso ayudando, claro, se juntaban para ayudar y pagar el viaje a los otros miembros de la aldea para que pudieran ir. Y supongo que en Palestina ocurriría algo similar. Una cuestión de declaración porque también nos trae a este momento, ¿no? Muchos les dicen, bueno, los árabes en Argentina o en Chile además se los llama turcos, ¿no? Cuando no son turcos, pero estaban bajo dominio del imperio otomano. Los turcos se podían los árabes. Mira qué contradicción, si los peores traidores son los árabes. Es justamente porque venían con el pasaporte de Turquía, venían siendo perseguidos por los turcos, pero acá con esta ideología de Sarmiento, los fundadores de la patria, que querían que vengan los ingleses y los suecos, los alemanes, no querían que vengan los tanos, digamos, los gallegos del sur pobres, digamos, entre ellos turcos. Por eso no los dejaban acá, nos tiraban para el interior, no por el clima, sino porque era medio zona de frontera. Sí, pero ellos contaban de que mis abuelos y todos los paisanos decían de que era solamente el norte o Brasil. Se distribuían así porque no aguantaban tampoco en la temperatura. Sí, pero yo también había escuchado y digo que particularmente el pueblo palestino en Chile o en Honduras, que creo que son las dos comunidades más grandes, también se instalaron ahí porque creo que la migración palestina empezó luego de otras migraciones árabes de esa región, con lo cual originalmente iban llegando a los puertos principales, Brasil, Argentina, se iban instalando acá los sirios, libaneses, armenios y de otras nacionalidades. Entonces ya cuando vinieron los palestinos ya había muchos hermanos y hermanas, y entonces para el hecho de la competencia también, y a veces generalmente se dedican o tienen una lógica de comercio, de economía, de familia parecida, entonces decidieron ir a buscar sitios en los que no había, digamos, tantas otras comunidades, digamos, instaladas con las que puedan, digamos, igual instalarse y tener un mejor porvenir. Entonces ahí, por eso Honduras particularmente, Chile, eso es lo que me habían contado, pero probablemente tiene que ver con todo, con el clima, con el sentimiento ese de formar pueblo, con también el hecho de qué economía pueden construir, qué objetivos tienen también. Aparte de viajar tanto y encontrarse con gente conocida, no es lo mismo. El exilio es raro. Creo que si estamos hablando del año 48, la Nakba y la creación del Estado títere de Israel, no podemos dejar de nombrar al gran beneficiado con la creación de este Estado gendarme y títere, que es Estados Unidos. El gran ausente en esta discusión hasta ahora me parece que es una de las potencias, en este momento una de las potencias mundiales, que se ve beneficiada con ese Estado, con esa opresión y con ese negocio armamentístico. Y bueno, no es casual que si nosotros, Gabriel empezó diciendo que esto contradice una resolución de la ONU. ¿Y por qué no se cumple?
el otro día el embajador, la mención que ella estaba conmigo, el embajador nos dijo, la mención de la ONU en 1948 es que el territorio fuera el 55% para el pueblo israelí y el 44% para el pueblo palestino, 1948. ¿Sabes cuánto es hoy? El 90% para el pueblo israelí. El tema que nos comentó el embajador, por eso cito que son palabras del embajador, decía que cuando hay una reunión en la ONU, Estados Unidos, en la última reunión, el miembro representante fue con tanta impunidad que dijo, cuidado los que levantan la mano porque los estoy mirando. Con esto está todo dicho. Sí, también hay un libro que está escrito en pareja por Ilan Pepe, que es un historiador histórico digamos, que se opone, digamos, al Estado sionista, al Estado de Israel como tal, que es judío, sí, antisionista, digamos, a la par con Noam Chomsky, hablan de que el Estado de Israel sostiene todo este sistema de opresión por tanto tiempo, solo y únicamente, o digamos, como base principal, como sustento, el apoyo a Estados Unidos, que sin el apoyo a Estados Unidos es insostenible y que hasta que, digamos, no haya toda esta presión internacional, esa movilización, resistencia unificada, digamos, va a ser imposible transformarlo, y por eso tienen esa actitud. Van de la par, digamos, un proyecto con el otro, y están muy atravesados, política, económicamente, militarmente. Bueno, como les conté inicialmente, yo viajé a Palestina recientemente, estuve en medio de agosto, volví en diciembre, estuve 3 meses, y fui como parte de un programa que se llama PEAPI. No sé si habrán visto alguna de las fotos estas, es una muestra fotográfica que nosotros producimos, que nos editamos con las fotos propias de diferentes compañeros y compañeras que viajaron. El programa, las siglas es Programa Ecuménico de Acompañamiento a Palestina e Israel, PEAPI. Es un programa que depende del Consejo Mundial de Iglesias, que yo me enteré participando del programa porque yo no pertenezco a ninguna institución religiosa, ni ninguna fe organizada, digamos, pero sí soy parte de los grupos, de los colectivos, del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y a través de ahí se fueron conectando las diferentes proyectos, programas, oportunidades, y bueno, tuve la intención de enterarme un poco más de qué se trataba el programa, y a partir de ahí se dio la posibilidad de viajar. Este programa surge en el 2002 ante el llamado de las iglesias cristianas palestinas en el territorio, que ante la violencia que estaban sufriendo. Para el 2002, imagínense, estaba la segunda intifada, ya había, digamos, pasado de la euforia inicial, y bueno, después vino la respuesta violenta del Estado de Israel, con lo cual se estaba viviendo situaciones muy tensas y con un agravamiento de la violencia, que siempre vemos que creemos que va a llegar hasta un límite y después se va a sostener, pero es siempre en aumento exponencial. En esa época parece que, bueno, no sé por qué, en 2002 puntualmente, estas iglesias empiezan a pedir la solidaridad internacional. A través del Consejo Mundial de Iglesias se comunican con las iglesias cristianas, creo que es, del mundo, y bueno, y a partir de ahí se empieza a generar este programa, a constituirse, que es de acompañamiento a los pueblos y a las comunidades que están en conflicto. ¿Serían cristianas, católicas? Cristianas, o sea... ¿O no católicas? No católicas, creo. Yo soy sí, iglesias y congregaciones. Yo conozco la metodista, la luterana, la anglicana, la rusa ortodoxa, la manonita, no sé. Yo conocí como parte del programa diferentes acompañantes, como en mi caso, que venían de alguna de estas organizaciones, instituciones, y me acuerdo de los cuáqueros también, que es otra que yo no sabía ni que existía, que después me decían que la vena cuáquer esa viene de esa tradición, y que es un grupo de fe, o no sé cómo describirlo, que pertenece, digamos, a ese núcleo, a ese ecosistema de fe que son parte del cristianismo, digamos, pero no del catolicismo. ¿No? Ellos no responden y no siguen como institución y
completo a la Iglesia Católica Romana. Son producto de herejías. Sí, como que creo que en ese debate que hubo con Lutero y cuestionando un poco los textos y las diferencias. Distintos movimientos dentro del catolicismo que se han abierto. Por ejemplo, los cuáqueros son del siglo XVII. Por eso a veces, no sé si ustedes suelen ver los vestidos, ellos se visten de una determinada manera porque mantienen ciertas normas que no solamente desde lo religioso y espiritual, sino también desde la vestimenta. ¿Eso que se cuelgan las tiritas? ¿Cómo? Que andan colgando las tiritas. No, eso que se visten como si fueran unos vaqueros, y las mujeres están vestidas como si fueran paisanas, con el pelo atado. Los hombres se visten como si fueran con esos jeans que tienen cosas. Algo así viene ahí San Luis. Claro, eso. Son distintas. Sí, luz celeste. Claro, no utilizan la luz celeste. Sin nada. Bueno, en Israel tenés también, por ejemplo, gente que es muy religiosa y otros no. En todos lados. Lo que pasa que, a ver, lo que hay que tener en claro es que la población israelita en Palestina fue colonizada fundamentalmente por los católicos protestantes ingleses, que ya en 1870 tenían colonias. O sea, esto viene... Sí, es un proceso histórico de colonización, de eso. Lo que sucede en Palestina, digamos, a palabras de estos dos teóricos e investigadores, y no solo de ellos, es un colonialismo de asentamiento lo que sucede en Palestina. Es un proyecto de instalación de una población, de un proyecto, en este caso político, nacionalista, supremacista, racista, en un territorio que ellos aducen de que es un territorio sin población para un pueblo sin territorio, que era el pueblo judío. Bueno, retomando, entonces... es hermosa, es muy interesante una película, Territorios, si pueden verla, yo la vi el otro día en el Común, del hijo del director de Página 12, el director de Página 12, es un judío que fue en un viaje a Israel, como todos, viste que es como una... como la meca de los dinámicos. Y hizo esta película muy objetiva. Sí, creo que la había visto. No es una que se llama Nosotros, Ellos y Yo. Hay una que se llama Nosotros, Ellos y Yo. Es un muchacho judío que viaja a Israel y él viaja desde un lugar de tener una idea de lo que es el Israel para un argentino. Entonces filma distintas posiciones. El judío que quiere la paz, el judío que quiere la guerra, el palestino que quiere la paz y el palestino que quiere la guerra, en distintas comunidades. Y te muestra, lo más objetivamente que pueda, todas esas versiones. Y después él dice, y yo no me sentí identificado con nada. Por eso es Nosotros, Ellos y Yo. Es muy buenísimo. ¿Vos la viste, Gabriel? Bueno, les comentaba, entonces el programa este surge en el 2002 y a partir de ahí constantemente y de manera permanente está en territorio palestino acompañando a las comunidades que viven la opresión en carne propia. Con lo cual permanentemente hay un grupo de acompañantes que van y se quedan 3 meses en el territorio, distribuidos en diferentes regiones del territorio de Cisjordania. Ahí Gaby les había contado, él sobre todo estuvo hablando de Gaza. La otra parte de lo que ahora está identificado y reconocido como territorio palestino es Cisjordania, que está desconectado y no se permite pasar de un territorio a otro, de lo que sería Palestina, o sea, están desintegrados. El territorio de Cisjordania está ocupado también luego de una guerra que hubo en 1967, que es la Guerra de los 6 días. A partir de ahí hubo una invasión también, una ocupación de todo el territorio y están viviendo en carne propia la ocupación, la opresión, la fragmentación del territorio. El programa entonces tiene diferentes
regiones que cubre. A mí me tocó particularmente en una región que está al sur de una ciudad que se llama Hebrón, no sé si les suena, está bien al sur de Cisjordania. Como parte del programa, a mí me ha tocado ser parte de un grupo que estaba acompañando a las comunidades que vivían o que habitan en toda esta región que está, aquí está la ciudad de Hebrón. Nosotros vivíamos en esta ciudad que se llama Yatta y cubríamos toda esta región, digamos, como área de trabajo. Esta región es una región bastante árida, seca, donde tradicionalmente la gente es pastora. Son muchas tribus y comunidades beduinas que se dedican al pastoreo y al trabajo con los animales, y con lo cual dependen, digamos, trabajan en la tierra, como la mayoría de los palestinos. Y la causa palestina, o digamos, o el proyecto sionista es un proyecto en el cual la tierra creo que es la base de su, digamos, su objetivo. Es la tierra, es la gran disputa que hay, porque obviamente los palestinos que estaban desde miles de años, y que los olivos, como el otro día miramos en un documental que se llama Raíces de la Resistencia, dan fe, digamos, y dan testimonio de que ahí esa tierra sí era habitada. El olivo es un símbolo de la identidad palestina, y al ser un árbol y una especie que depende del cuidado humano, y al haber especies y ejemplares que son de hace 5.000 o 10.000 años, digamos, es la muestra de que todo lo que dice, digamos, el Estado de Israel es pura farsa. También es interesante, el otro día mirábamos de vuelta este documental que se presentó, que todavía no está disponible públicamente, que se llama Raíces de la Resistencia, que va contando un poquitito toda la genealogía de lo que es el proyecto sionista, de lo que son también los pueblos palestinos, las realidades, las resistencias, y ahí también se menciona lo que implica la solidaridad internacional y el acompañamiento de los proyectos, de los programas que van al territorio palestino y que acompañan a las comunidades en esta cotidianidad de vivir bajo ocupación. El programa PEAPI también es parte de este también núcleo de diferentes organizaciones que vienen, en general, lamentablemente, yo digo del norte, de Occidente, pero de Occidente que tiene los medios para poder sostener una persona que viaje y que se sostenga, con lo cual también la mirada muchas veces se reproduce, esa mirada desigual de norte-sur, colonial todavía, con la que vienen de buena fe, yo creo, bueno, y soy testigo también, y quiero creer que las personas que van ahí lo hacen con buena fe, pero vienen con un modo de pensar y un modo de ver el mundo que muchas veces reproducen también esas desigualdades, y ven al otro, un pobrecito, y a veces sí, esa visión de caritativa, paternalista, y sí, alguien que nada, pobrecito, y mirar las condiciones en las que vive, le tenemos que venir y traerle, no sé, desarrollo, y muchas veces no entienden, digamos, la situación, la historia, la propia, digamos, identidad cultural, la tradición del pueblo. Entonces, parte, digamos, de la función que cumple la presencia ahí es la presencia protectora. Esta presencia protectora implica que la sola presencia de una persona extranjera acompañando a las comunidades las protege de alguna manera de esa violencia sistemática de las fuerzas de ocupación, en este caso, que están en todo, digamos, a lo largo y ancho del territorio de Cisjordania. El territorio de Cisjordania está dividido en diferentes secciones y tienen diferentes áreas. No sé si conocen ustedes las áreas de cómo está dividido el territorio de Cisjordania. Bueno, después de eso, lo que fueron las intifadas, que eran como las rebeliones populares, que hubo dos, las principales, que fueron unas a fines de los 80 y las otras al principio de los 2000, como les decía. Después de la primera, en realidad, se firmaron unos supuestos acuerdos de paz, que fueron hubo unos diálogos, unos acercamientos entre lo que era la representación, sí, la representación palestina política, que era Arafat era su líder y su imagen, digamos, y su vocero, y lo que era el Estado de Israel, mediados por Estados Unidos, obviamente. En esas circunstancias, la Fuerza de Liberación Palestina, y con Arafat como mediador y como representante, llegaron a un supuesto acuerdo que ahora muchas personas, obviamente nadie probablemente ahora crea que eso fue una buena decisión y que eso fue
suficiente, pero en esas circunstancias se firmaron esos acuerdos dividían también el territorio de Cisjordania en diferentes áreas, que esas áreas se dividían el control de esas jurisdicciones, digamos, de ese territorio. Entonces, en un futuro, autonomía y un reconocimiento del Estado de Palestina con sus instituciones y con su legitimidad soberana de tomar decisiones, empiezan a dividir. Entonces dicen, en las áreas que están mayormente pobladas como Palestina, por población palestina, va a ser el área A, digamos, dicen A, que va a estar bajo el mandato, o va a tener la autoridad palestina que se constituye en ese entonces, va a tener el poder militar y de seguridad y el poder civil, o sea, todas las cuestiones civiles, burocráticas, que tienen que ver con construcción, con permisos, con la educación, etc., van a tomar las decisiones autónomamente, entre comillas, la autoridad palestina. Después había un área B, que esta área B va a ser mixta, el control, entonces va a estar la parte militar, va a estar controlada por el Estado de Israel, por la fuerza de ocupación, y la parte civil por el Estado, por la autoridad palestina. Y después el área C, que digamos, se reconoce a Palestina que va a tener su propio territorio, pero bajo el control total, o sea, militar y civil del Estado de Israel, porque eran las zonas supuestamente que estaban más cerca de la frontera, las zonas donde había más posibilidad, más amenaza, y bueno, parte de todo este territorio en el que nosotros, en mi caso, me tocó habitar, era zona C. También muchas zonas C, que era la que estaba bajo completo control de Israel, es toda zona que fueron ellos conquistando a través de diferentes artimañas legales. Ellos utilizan su sistema legal, obviamente a su propio favor y a su propia lógica y proyectos, con lo cual van confiscando tierra, van declarando reservas naturales, van obviamente con la construcción del muro, también fueron apropiándose de tierra y también van controlando. Retomo, fragmentan el territorio, entonces dividen a toda la familia, dividen a la familia de su tierra y de su medio de sustento, y a través de eso generan también sistemas de control, de permisos. La población palestina, por ejemplo, que vive en Cisjordania no tiene un documento, digamos, el Estado palestino, la autoridad palestina no tiene la capacidad ni la potestad todavía, la legitimidad la tiene, pero no tiene la potestad para poder emitir un pasaporte, una ciudadanía, por lo cual las personas que viven dentro del territorio tienen un documento que lo da el Estado de Israel y que lo reconoce como jordanos, como que son ciudadanos de Jordania. Y van poniendo permisos a la movilidad, libre tránsito, y así van haciendo la vida cada vez más difícil. Pero ¿cómo ellos no tienen un documento de Palestina? No tienen un documento. No existe Palestina. No existe Palestina como Estado. No existe un Estado palestino. ¿Por qué, por ejemplo, escucho Estado de Palestina? Es que muchos, digamos, Argentina reconoce, como tantos otros países, y la gran porque está mayoría reconocido afuera, el Estado palestino, pero todavía. O sea, la ONU ha reconocido el Estado palestino. Pero en la práctica no lo Pero en la práctica eso está ocupado, dominado y controlado por el Estado de Israel todavía. Entonces, bueno, parte de la... Sí. Fue una promesa en esos acuerdos de Oslo que decían que justamente, bueno, para calmar la resistencia palestina, la primera intifada del 87, generó tanto eso, bueno, inventaron ese negociado que fue los acuerdos de Oslo, que le prometieron algo que hace 20 años que no lo cumplieron, porque ese acuerdo es del 89, 2000, 89, 90. Y hasta ahora no existe Estado palestino. Lo que hubo sí fue justamente ese mecanismo de camino de paz, de negociación, hoja de ruta y demás, que encubrió seguir comiendo como un pacán del territorio palestino. Sí. Y además no fue casual que el representante israelí que firmó eso fue asesinado. Sí. 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 Y no fue casual que el representante palestino que firmó eso fue envenenado. Bueno, entonces... Toda casualidad. Y tengo una consulta. Sí. ¿Esos acuerdos de división de área y todo eso sí. fueron firmados para la paz también? ¿Un acuerdo? Sí. No entiendo cómo, digamos, pero la aduana. Pero murieron las dos personas que firmaron eso. Lo que pasa es que una es asesinada y la otra
era en un contexto, una situación de extrema violencia, extrema, digamos, y también una desigualdad de poder y de influencia a nivel mundial. El contexto quizás no era el mejor y quizás la única alternativa que tenían era esto, y después con la esperanza después de seguir avanzando, de que la resistencia nos remueve, de que el mundo nos acompañe. Como vemos, todavía no se ha dado toda esa esperanza y todo ese proyecto o esperanza que tenía, yo creo que Arafat, de manera genuina, que después muchos que lo siguieron, digamos, dentro de la dirigencia y digamos, el liderazgo político palestino, mucha gente dentro de Palestina no se siente representado por la autoridad palestina. Creo que muchos igual, en mi caso que he tenido la posibilidad de interactuar con gente ahí, reconocen a Arafat como un líder histórico. Algunos se sienten más identificados y dicen y se sienten que no los traicionó, ni mucho menos. Algunos sienten que políticamente cometió ciertos errores y que digamos, de alguna manera con buenas intenciones no supo leer digamos, el contexto, lo que había por detrás de la mesa de discusión, pero todo el resto de dirigencia política representada, digamos, por la autoridad palestina, ellos no sienten en absoluto acercamiento, afinidad, esa sensación de que la gran mayoría del pueblo descree también de su propia autoridad. Obviamente que a veces es el único medio, uno de los medios que tienen también para seguir insistiendo, para transformar su realidad, pero yo creo que también la esperanza es que se generen movimientos más de abajo hacia arriba y no tanto institucionales, yendo... Que ya no se cree. Ya se descree, también es cada vez tiene menos poder y va cediendo cada vez más, y mucha gente lo acusa hasta de complicidad con el Estado de Israel en un montón de cuestiones de seguridad, cuestiones de persecución, de encarcelamiento. También estando en Palestina me enteré de casos de palestinos encarcelados por el propio Estado, digamos, por la propia autoridad palestina, por ser críticos ante la autoridad palestina, por lo cual obviamente es una situación compleja la que se vive ahí, y ahí uno, en mi caso, yo no conocía tanto de la historia ni de la situación de lo que sucedía allá, y la posibilidad de estar ahí a través de este programa me permitió convivir con las familias, entender de las tradiciones y también entender su modo de ver el mundo, su modo de interpretar todos estos hechos históricos que los atravesaron, y a ver cómo ven el futuro también ellos. Y yo sí. Te hago una pregunta, porque no entiendo bien. ¿Qué acompañamiento hace así el grupo? Eso. ¿De presencia o algún otro aporte a la comunidad? Básicamente los 3 meses que dura, que en realidad nosotros, un grupo llega, está 3 meses y en las últimas semanas llega otro grupo que lo va a reemplazar y en el que ¿Cómo se le hace. se contactan, por ejemplo, si no hablan árabe? Nosotros, los que viajan, los acompañantes, o las acompañantes tienen que saber inglés. Ese es uno de los requisitos y una de las condiciones excluyentes, lamentablemente, para poder ser parte de este programa, porque es el medio que tenemos para comunicarnos, por lo menos con algún intérprete que después va a ser el mediador, digamos, o la mediadora con los palestinos o con las palestinas. Idealmente se invita y se selecciona, entre comillas, a acompañantes que sepan árabe, porque realmente es una ventaja y te cambia radicalmente la experiencia. En mi caso yo no sabía árabe, pero ahí en el poco tiempo que estuve intenté a las trompadas aprender algo, y ese alguito hace diferencia, y lo veía con otros que ya saben realmente o que tienen más conocimiento. Te permite otra interacción, otra profundidad del vínculo, y también que tu presencia ahí sea mucho más valiosa, que también uno puede ver también el vínculo y hay más resistencia, y hay momentos en que no podés sin otra persona que te acompañe. Entonces uno de los requisitos es hablar inglés, y en ese acompañamiento, por ejemplo, parte del programa central, digamos, de la misión que se cumple es el acceso a la educación de los niños. Entonces, en las diferentes regiones, que ellos lo llaman como placement, como diferentes casitas que tiene el programa, que son 7 en lo que es la Cisjordania, gran parte de la tarea y de lo que se hace cotidianamente es acompañar a niños o a niñas que tienen que caminar de su casa, de su comunidad, a la escuela,
y que en ese transitar y en ese recorrido muchas veces se ven atravesados o atravesadas por controles militares, estos famosos checkpoints, que están también, hay infinidad de esos, algunos fijos y otros que van apareciendo así, de manera sin aviso, digamos, llaman flight checkpoint, como que de repente vienen 2, 3 vehículos o un vehículo con 3 oficiales, arman un puesto ahí y empiezan a pedir documentos y empiezan a decir acá vos podés pasar, vos no, tenés que ir para allá, por acá, por donde sea, y ellos toman la decisión, ellos son la potestad, digamos. Por lo cual el programa acompaña muchísimo a las escuelas y a los niños y las niñas que tienen que dirigirse a su espacio de formación y, digamos, de contención. Otro gran parte de este acompañamiento es con las personas, con los campesinos, también el acceso a la tierra. De vuelta, hay un montón de trabas y de obstáculos a la libre movilidad y al libre transitar y al acceso a sus tierras, a sus propiedades y a sus derechos, con lo cual muchas veces los campesinos tienen que atravesar checkpoints, tienen que atravesar colonias, porque también todo el territorio palestino está invadido por colonias ilegales, esos asentamientos. Entonces, estos asentamientos generalmente están habitados por personas, no la gran mayoría, no quiero generalizar, pero muchas sí tienen un pensamiento bastante radical y eso, y asumen que esa tierra les pertenece y no quieren obviamente tener el más mínimo vínculo y la sola presencia de un palestino les nubla la mente. Entonces hay una permanente hostigamiento, agresión, hostilidad de todos esos colonos que en realidad son para mí la figura emblemática dentro de Cisjordania, porque son los que realmente dominan, los que toman las decisiones, los que tienen el poder. El ejército está al servicio y las fuerzas de poder están al servicio de los colonos y las colonas, y se manejan con un nivel de impunidad y de arrogancia y de violencia hacia la población sin distinguir niño, anciano, joven, con capacidades diferentes. Ya el solo hecho de ser palestino ahí es una ofensa y bueno, por tanto va a tener una reprimenda. Por lo cual también el acompañamiento tiene que ver mucho con eso, intentar impedir que las personas y las comunidades en las que el programa tiene vínculo y acompaña no sufran de manera tan directa ni con tanta violencia todas estas acciones. Y además registrar todo lo que sucede, también parte principal de lo que nosotros como internacionales... ¿Cómo? Viste que ahora no permiten filmar las filmaciones. No sé, no me había enterado. ¿Lo vieron en Facebook? Yo vi, no sé si será una falsa información, pero dicen que no están permitiendo que se registre, que se filme. ¿Ustedes tuvieron casos de violencia de soldados? Sí, es permanente. Realmente ahí uno cambia su chip de lo que implica tu imagen cotidiana y tu normalidad. Pero con vos, ¿no? Sí, con nosotros también, al ser internacional y al ser solidario y al estar de un lado, digamos, también sos víctima, digamos, y un objetivo de repudio, de violencia, de hostigamiento. Obviamente que se miden y es comparado con lo que sufre el pueblo palestino, no tiene, es un abismo lo que nos separa, pero sí que se sufre esa tensión, ese malestar, ese disgusto de sentirte incómodo ante la sola presencia de los militares que te miran como un delincuente y también estás permanentemente controlado. También no estás ajeno, por ser extranjero, no estás ajeno tampoco a los controles, a los checkpoints y todo eso. Sí, uno tiene que andar siempre con el documento ahí. También cambia nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser, entonces tenés que andar siempre con el documento. No puedes salir a ningún lado ni a comprar a la esquina sin el documento por el riesgo de que en algún momento tengas un encuentro con alguien y te lo pidan. Entonces también estamos atravesados las personas que vamos ahí a mostrar solidaridad, a acompañar, a conocer. En realidad eso es parte principalmente de lo que uno va a hacer como extranjero, y este programa lo que hace es eso, acompañar a las comunidades en estas diferentes actividades que ellos tienen. En general son comunidades que están rodeadas por colonias y que sufren cotidiana históricamente la violencia por parte de las colonias y la fuerza de ocupación que están al servicio de las colonias.
Entonces acompañarle, registrar cualquier hecho de violencia y después generar un reporte, que ese reporte después muchas veces obviamente que quedan, digamos, la respuesta no es inmediata, pero sí que uno igual sigue insistiendo en que todas esas denuncias, esas estadísticas de todo lo que implica la ocupación y la violencia, también es un trabajo que es importante. Y bueno, para eso parte de la misión que tiene el programa es estar ahí, registrar y también vincularse con todo el resto de organizaciones solidarias del mundo que están ahí para plantear estrategias de acompañamiento ante, no sé, arrestos, porque los arrestos son cotidianos, arrestos como estas incursiones nocturnas en las comunidades, en las que se llevan chicos o mujeres a las 2 de la mañana, sin aviso obviamente, y sin ningún tipo de orden y de no sé qué, llegan, te tiran la puerta o te dicen abrí y hablan además en un idioma en el que las personas no entienden, pero uno lo entiende por la violencia con la que se maneja la fuerza de ocupación y se llevan un niño. Entonces, en ese caso siempre hay como una comunicación permanente, un diálogo y una estrategia también aplicada, una táctica de las diferentes organizaciones que estamos en el territorio para intentar estar presente en los momentos en los que pueda generarse alguna de estos hechos de violencia. ¿Casos de topadoras vieron? Sí, demoliciones también. Las demoliciones, los arrestos, la violencia de los colonos, esos son casi, digamos, una permanente. ¿No? Las demoliciones no son cotidianas, pero son, digamos, cada grupo que va en cada una de las regiones probablemente se va con alguna experiencia de haber vivido y haber acompañado un hecho de una demolición. En algunas regiones las demoliciones son más habituales y en mayor grado que en otras. Por ejemplo, en Jerusalén las demoliciones son permanentes, en el Valle de Jordania también son casi incontables. Eso tiene que ver con el avance de las colonias. Sí, con las colonias y también con esto de las zonas. En la zona C, que es supuestamente la que está bajo completo control del Estado de Israel, la gente palestina no puede construir, no puede hacer nada. Todo tiene que pedir permiso al Estado de Israel y la tasa de aceptación de los pedidos, cero. Y entonces, vos querés una familia palestina, que encima volvemos, tiene una tasa de natalidad elevada, crece la familia, le quieren construir una casa a uno de sus hijos o quiere extender un poquitito su rancho para tener una mejora en las condiciones de sus animales, todo eso necesita un permiso. Y ese permiso obviamente no se los dan. Y las personas obviamente no se van a quedar esperando a que digan, sí, bueno, algún día me van a dar el permiso. Las personas siguen, continúan su vida, obviamente no les importa que le digan que no, lo van a continuar, siempre con el riesgo de que va a estar en una orden de demolición inminente. ¿Y de qué manera financian todo eso? Están sitiados por todos lados y bloqueados económicamente, no pueden salir al mar, no pueden seguir con su comercio de flores. O sea, el día a día del pueblo palestino, ¿de dónde saca el sustento? Eso es casi. Y a nivel internacional también, ¿cómo se mantiene el pueblo palestino? A nivel internacional. Sí, fuimos la otra vez a una charla que dio la embajada. ¿De dónde se financia? En general de apoyo internacional, digamos, de solidaridad, de diferentes cooperación, sobre todo la cooperación internacional, lamentablemente es una de las principales bases de la economía palestina, que igual es muy rudimentaria, es una economía de subsistencia, yo diría, y la mayoría de los palestinos y palestinas son campesinos, con lo cual es una economía muy local en la que se van moviendo y se van acompañando unos a otros, cuanto más cercanos mejor. Creo que el olivo debe ser una de sus principales fuentes de ingresos, que es una vez al año la cosecha, pero que les da la economía para sostenerse y reproducirse el resto del año. Y después, en algunas regiones tienen algunas otras industrias pequeñas, porque no tienen los medios, digamos, y no tienen la capacidad de poder desarrollarse, con lo cual la economía es muy eso. No tienen mercado propio, digamos, tienen la aduana, moneda, todo depende de Israel. Lo que sí reciben el aporte cierto de la comunidad europea, pero por esta cuestión de culpa europea, digamos, justamente, por ejemplo, en Gaza, la comunidad europea le había construido a Gaza el puerto y el aeródromo, ¿no? Inmediatamente duraron 2 meses, se lo bombardearon los gazatíes, ¿Qué es lo que impide a Israel exterminar completamente a la gente palestina? La resistencia. La respuesta sería... La crítica
bien. ¿Para qué vas a gastar? Mi idea es que el problema del Estado de Israel es que nació un siglo y medio después que los Estados nacionales del mundo, digamos. El Estado argentino se construyó sobre la matanza de los pueblos originarios. Eso lo podría haber hecho Israel, pero nada más que llegó tarde. O sea, llegó justamente tarde cuando ya la humanidad vio lo que es el genocidio nazi y no lo podría soportar con cámaras. Y por la crítica internacional que sí, creo que ahí sí ya como creo que se mantiene en la línea de siempre, sí, y la resistencia. Y también como centro de experimentación, como decía recién, para sí, probar todas las armas y la construcción de ese enemigo que siempre tiene que tener el otro para seguir fabricando armas. Si lo destrozás, no está más el enemigo. Lo importante es que haya un enemigo. Igual lo inventan, ¿eh? Eso es Mira, demasiado problema. bueno, pero mira, ahora el coreano es bueno, así que hay que buscar otro. ¿Cuál es el grado de conciencia, digamos, de la gente, del común, digamos, de movilización o de organización, digamos, de base? Y depende también dónde. En mi caso, que eran muchos pueblos y comunidades campesinas, a veces están fuera, a veces de las grandes manifestaciones, las organizaciones. Sí que están todos, tienen una conciencia histórica, política de lo que fue y de lo que son. Como palestinos y lo viven todos ahí. No puedes ser palestino viviendo en la Palestina ocupada o en Gaza y no estar atravesado por todo eso y no tener conciencia de que a tu padre, a tu hermano, a tu vieja y a todos fueron presos alguna vez. Muchos obviamente tienen familiares que son mártires y entonces eso intacto. Fíjate en los niños, por eso están encarcelando niños. Sí, porque en el caso hasta la niña y la adolescente se resisten, pero desde que nacen. Porque muchas veces también percibía, es como que eso, hablando con muchos, me decían, nosotros ya pasamos por la etapa de la resistencia armada, que fue la etapa esa de la OLP y bueno, previo, digamos, a los acuerdos. Después de los acuerdos empezaron a haber una resistencia pacífica, no violenta, y ahora ya están como también volviendo a cuestionarse cuál es la salida, cuál es, digamos, la estrategia, cuál es el planteamiento que tienen que empezar a construir. No se sienten identificados por esta autoridad palestina, por lo que son la dirigencia política, por lo cual en las comunidades y en las ciudades yo veo que hay esa búsqueda ahora de empezar a generar procesos de organización local, digamos, empezar a recuperar. ¿Cómo es selecta esta dirigencia palestina que vos estás diciendo que existe pero que no queda por elecciones libres, sí. Bueno. Y aún así, sí, el pueblo palestino siente que está identificado por... Lo que pasa es que la última elección del presidente tendría que haber sido en el 2006. Eso por cuestiones propias se vienen postergando. O sea, eso evidentemente se hace con apoyo de toda la guerra, ¿no? Hay como un inmovilismo desde arriba de... Sí, muchos dicen que están ahí, también son funcionales, digamos, a esta ocupación, la autoridad palestina, y se ve también esa desigualdad en las condiciones de vida de lo que es la dirigencia palestina, que vive de una forma fastuosa y realmente tiene acceso a un montón de condiciones y derechos que deberían tener todos y no los tienen. Entonces esa desigualdad y esa falta de coherencia a veces en el discurso y en la narrativa que ellos tienen y que son súper revolucionarios y que no sé qué, después en la práctica no mueven demasiado y hasta eso muchos los acusan de colaborar y de sostener ese estado de opresión permanente. Pero hay un descreimiento de los líderes políticos a nivel mundial. Entonces es algo que es un fenómeno que se ve en todos lados, la primavera árabe o lo que pasó en España, con sus limitaciones. Estamos hablando de lo que uno cree de que quién lo representa. No sé si esto se ve a nivel mundial, el proceso de derechización, tomado entre comillas el concepto, y la falta de credibilidad de la dirigencia política es un fenómeno mundial. Sí, ellos decían, nosotros también muchos compañeros y compañeras son activistas o son luchadores, dicen nosotros tenemos que luchar a la vez o a la par contra el Estado de Israel y contra el capitalismo también, porque también lo que sucede es que con esta influencia también y con esta contaminación que viene de afuera, muchos palestinos o palestinas que también creo que está atravesado por esa historia de sufrimiento y de permanente
tensión, a veces van obteniendo ciertas mejoras en su calidad de vida, viviendo en algunas ciudades, como por ejemplo Ramallah, que es la capital política y medio cosmopolita de Palestina, que también en esta construcción, en estos acuerdos, en esta hoja de ruta, se intentó crear este espacio, digamos, medio paradisíaco, el oasis dentro de Palestina, donde la gente pueda vivir con otras costumbres, con otras aspiraciones, con otro modo, más vinculado a eso, al consumismo, a la cuestión de la imagen y alejado también de los principales conflictos, con lo cual parte de la sociedad palestina está, digamos, influenciada por ese modelo digamos, entonces muchos que ven eso desde afuera y obviamente no les convence, dicen tenemos que también tomar como sociedad conciencia de eso y ver cómo también empezamos a contrarrestar. Pero bueno, cuesta, obviamente también es entendible, yo creo, después de haber sufrido tanto, cuando tenés una posibilidad de acceder a una fuente de ingresos, un trabajo, donde tenés acceso a unas condiciones materiales, de ciertas comodidades, digamos, a mí, por lo menos viniendo de otros lados, me costaba cuestionar eso, pero sí me parece que es un factor más en toda esta lucha del pueblo palestino para su liberación, su emancipación, su transformación. Con lo cual, eso, hay estos enclaves, digamos, dentro de Palestina donde se vive diferente y donde está intentando el occidente y el neoliberalismo instalar otras formas y una especie de nosotros ya nos salvamos y los demás medio que ya fue. Que igual, eso, es muy difícil, que mismo viviendo en una ciudad como Ramallah, que es donde viven de alguna manera, donde tienen cierto poder adquisitivo elevado comparado con otras regiones, estén exentos de la ocupación, digamos. Por lo cual siempre su espíritu palestino y su reconocimiento lo tienen, sí que les intentan convencer de otra forma, para que quizás no estén alzando la voz ni se organicen, que es la base, la organización y el pensar y el repensarse su propia condición, además apoyado por campañas globales como el BDS, que Gaby lo mencionó. El BDS es una campaña que se llama BDS es Boicot, Sanciones, Desinversión, o Sanción, Desinversiones. Esta es una campaña que surge en el 2005 de la sociedad civil palestina, que empieza a ver que nada, de qué forma cada quien se puede involucrar también de una forma directa a contrarrestar, digamos, la ocupación y este estado digamos, colonizante. Entonces empiezan a ver que boicoteando las empresas, dejando de consumir productos que vienen están apoyando la ocupación, con sanciones de los organismos internacionales, de los países, de las diferentes representaciones, y también digamos, de esos como descifrar también todos los vínculos que hay por detrás de las relaciones entre el Estado de Israel y el resto de los estados, a través de la cultura, a través del arte, a través de la educación. De esa forma poder tomar más conciencia y que cada quien de su manera pueda tomar una acción directa. Desde el 2005 hasta el día de hoy, constantemente hay acciones, campañas que intentan mostrar la verdadera cara de lo que sucede en Palestina y en Israel. Desde acá de Argentina, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, estamos, digamos, acompañando esta campaña global y también local de BDS. La última campaña y la más reciente es esta de Argentina No Vayas. Con lo cual creo que cada quien también, yo creo que en mi caso que viajé, que tuve la posibilidad de estar ahí, de conocer en primera persona y de traer historias, testimonios y conocer un poco más la situación, eso fue recién un primer paso y fue una posibilidad que me dio, pero no necesariamente tenemos que ir a Palestina para apoyar, digamos, a la causa palestina y para también sentirnos interpelados por lo que nos sucede, que sucede allá, que sacamos una cabeza y vuelve a crecer en otras miles de cabezas, por lo cual tenemos que empezar nosotros a vernos y qué tiene que ver Palestina con Argentina, Argentina con Palestina y con el resto de lo que sucede en todos los pueblos luchando por una justicia, por una liberación. Por lo cual creo que el movimiento BDS es un movimiento que abraza a cada quien a su forma, de qué forma puede sumarse, y les invitamos nosotros también, yo particularmente, pero sin representar a nadie, sí diciendo que cada quien puede participar a su manera y puede informarse también y compartir información. Creo que la información es una herramienta importantísima que Y está en las disputa. redes sociales tienen una importancia, las redes sociales,
increíble espacio, lo único que nos queda para... Sí, por eso, creo que a través de las redes sociales, a través de boca en boca, las actividades, de los medios alternativos de información, alternativos, pero sí independientes, sí autónomos, no partidarios, sí partidarios, pero no corporativizado, compartir la información con nuestros allegados, porque hay una desinformación y hay una contaminación también de la información, una mentira generalizada que nos hace a veces confundirnos o sentir que eso, gran parte de las respuestas o no gran parte, pero muchas veces me he escuchado: ¿por qué te metés con Palestina? Si acá se están cagando de hambre los pibes, nos están cagando a tiro en la esquina, hay un montón de condiciones, la cuestión de los pueblos originarios, tenés un montón de lugares para ir a involucrarte. ¿Para qué Palestina? Si queda de lejos, ¿qué tiene que ver? Y bueno, es algo que eso, nos hacen creer de que no tiene nada que ver y de que está todo, digamos, que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí tiene que ver, porque eso, el encontrarnos hoy ya es un hecho, creo que transformador, y cada quien se va a ir acá con algún mensaje y que después, quizá en su momento para mí fue alguien que me contó y me habló de algo y eso me despertó la curiosidad, y después eso trajo un montón de otros caminos, puertas, ventanas que se fueron abriendo. Por lo cual eso, creo que no hay mucho más, yo creo. Muy desordenado en mi caso, porque tampoco soy así muy teórico, pero sí tuve la posibilidad de viajar y de acompañar, y creo que bienvenidos todos los que quieran traer también información. Acá aprendemos todos juntos, y si tienen ganas de venir a participar del comité o del BDS, que acá en Argentina particularmente son casi organizaciones, ni organizaciones, son iniciativas que van hermanadas. ¿Dónde se reúnen ustedes? Y hay diferentes espacios en donde nos vamos juntando, en general donde espacios compañeros que nos ceden el lugar para tener reuniones, y después vamos organizando actividades, iniciativas vinculadas al BDS. Una forma de contacto, pues. Si querés ahora ver eso, podemos agarrar una hoja, nos anotan sus correos electrónicos y sus nombres. El consulado de Palestina, la embajada de Palestina, perdón, ¿tienen conexión ustedes con ellos? Tenemos, sí, pero también son dos cosas separadas. Nosotros siempre queremos aclarar pero eso. ¿Apoyan en algo, por lo menos? A veces prestan esta noche. Sí, estamos involucrados. Creo que el embajador actual es totalmente diferente a otro que hubo, un embajador compañero, pero tiene los límites de ser un diplomático. Sí. O sea, hay cosas que y aparte de estar en un país que no nada que ver por con ejemplo, la campaña de boicot, desinversión y sanciones es una campaña de la sociedad civil palestina. Él no la puede llevar a cabo, más allá de que quiera o no, por su rol diplomático, no puede invitar a sancionar un Estado o otro Estado, ¿no? Pero la parte cultural de la embajada, la que maneja Carolina Branco, esa sí tiene una relación. Sí. No, y con las autoridades también tenemos relación, pero hay actividades que se organizan por fuera de la embajada. Ellos a veces no ceden el espacio, ceden el espacio para actividades, para muestras, pero ahí tienen a veces límites en los que ellos institucionalmente se involucran abiertamente. Sí, lo que apoyan y están de acuerdo, tienen que todavía mantener, creo que esa línea, posición legítima, y para el mundo ya sería. Quizás un primer contacto puede ser por Facebook. Digo, las organizaciones tienen página de Facebook, si quieren decir. Jóvenes con Palestina tienen. Palestina, BDS Argentina se llama también. PAP Argentina también. Sí, PAP Argentina y también el Comité Argentino Social con el Pueblo Palestino también tiene un usuario de Facebook y un correo electrónico. Si quieren, acá anoten ustedes su correo, y después en las próximas, no sé, actividades o informaciones que tengamos, les mandamos un correo y ahí ya seguimos en red, digamos, comunicados, si les parece. Bueno, y gracias a todos, a todas por acompañarnos, por venir, por la buena onda. Y sí, bueno, desde Huella y Historia de agradecerle, ¿no? Que hayan venido también, y el espacio, ¿no? Que lo podamos llenar, digamos, estas cosas. Pensemos que esto fue un lugar de tortura, de desaparición, ¿no? Llenarlo de estas cosas también le dan sentido, ¿no? Bueno, agradecerle a los que vinieron también, la verdad, por tomarse tiempo, ¿no? Un viernes, capaz, fin de semana largo, darse una escapada, ¿no? Escuchar estas cosas, la verdad, para nosotros es muy importante que se acerquen, digamos, y
Desde Huella de la Historia, si bien compartimos muchas cosas que tienen que ver específicamente con la historia, nos asociamos también a este tipo de causas, ¿sí? Y tratamos de darle difusión en la medida que podamos, en nuestro lugar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Los invito a los que quieran y puedan colaborar en la mesita que tenemos ahí afuera. Tenemos 3 CDs, uno viene con 12 revistas que editamos nosotros, de historia, que son las que estuvieron pasando por ahí. Uno tiene 12 revistas, un libro, el otro viene con 14 revistas y un libro, y tenemos un especial que lanzamos el año pasado sobre la Revolución Rusa. Es un libro como de 300 páginas, también son todo formato PDF digital. Bueno, que me interese se puede acercar ahí. Tenemos unos cargos también por 10 pesos económicos, digamos, para llevar adelante este tipo de actividades, digamos, un aporte, digamos, simbólico. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos. Gracias a ustedes.